Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Bakugou aparece de la nada derribando la puerta del pasillo. ¿Quién se robó mis palomitas explosivas, malditos? Kaminari, escondiendo un balde detrás de él. Bro, yo no fui, digo, podría haber sido cualquiera, hay como 20 tipos con manos. Tokoyami sentado en la esquina con Dark Shadow tragándose un paquete entero. Demasiado tarde. Tu crimen ha sido consumido por las sombras. Bakugou furioso. Esa cosa era el límite de Edition, pájaro Erly. En una mesa, Mina intenta enseñarle a Shoji el baile de moda. Mira, solo tienes que mover así. Shoji, con 8 brazos haciendo 8 pasos distintos. ¿Es esto correcto? Mina. Bro, eres literalmente mejor que yo en mi propio baile. Ida caminando por la cocina con una libreta. Por favor, respeten la fila para servirse. Esto es un acto de civilización. Zero, pegado a la pared de cabeza con cinta. Sí, presidente, nadie está haciendo fila en el techo, tranquilo. En el sofá, Midoriya está escribiendo en una libreta gigante. Si vamos a ver memes, debería hacer un análisis sobre el impacto emocional. Todoroki le quita el cuaderno sin mirarlo siquiera. No analices los memes, Deku. Solo, déjalos fluir, Midoriya. Pero, es que... Todoroki. Deku. Son memes. De repente se apagan y prenden las luces raramente. Aoyama aparece brillando desde el pasillo como si fuera una bola de discoteca. Mesamis, el humor es una luz que ilumina nuestras almas. Estoy listo para el espectáculo memeístico. Entonces entro yo, abriendo la puerta con un cuenco de snacks. Bueno, ya cálmense, si terminan de hacer el circo por fin veremos memes. Todos reaccionan distinto. Bakugou. Si no hay memes explosivos me voy. Kirishima. Bro, no. Los memes nos unirán como hombres de cultura. Uraraka. Sí. Quiero ver uno de gatitos. Toga, colada ahí quién sabe cómo. ¿Memes? ¿Hay memes de sangre? Todos. No. Y como último acto de amor, los voy a reprobar para no extrañarlos tanto. ¡Ay! Tengo un mejor plan. Mejor no. Rubén, ¿por qué? Aizawa, mirando a la clase con expresión seria pero cansada. Oye, ese plan que estaban haciendo para aprobar, está bueno. Hace una pausa. Los voy a reprobar porque ya me encariñé con todos ustedes. Otro silencio. Bueno. Perdieron ya. Los deja helados. Mina, boquiabierta. ¿Qué? ¿Cómo que por qué se encariñó? ¿Qué clase de lógica es esa? Kirishima, al borde de reírse. Profe no, así no funciona el sistema escolar. Eso no es muy masculino que digamos. Kaminari, temblando. Esto es un chiste. ¿Verdad? Dígame que es un chiste. Bakugou, enojado. ¿Qué clase de broma sádica es esta, profesor insomnio? Midoriya, analizando como si fuera ciencia. Pero si se encariñó, debería ser lo contrario, ¿no? ¿O será una táctica? ¿Nos está retando? ¿Nos está probando mentalmente? ¿O acaso? Aizawa lo mira en silencio. Midoriya se calla inmediatamente. Todoroki, serio. Eso fue, innecesariamente cruel. Aizawa se estira, toma su café y se mete de nuevo en su sleeping bag. Relájense. Solo bromeo, creo. Todos quedan aún más confundidos. Tantas siervas lindas como yo, y tú llorando por una filistea, siervo bandido. Mejor consígase una de la iglesia. No ayudes igual. Bueno, gracias. Pero las siervas quieren la belleza de David, la fuerza de Sansón y la billetera de Salomón. Kaminari, cayéndose del sillón. Diablos, eso fue mortal. Le dio donde duele. Mina, agarrándose la barriga de la risa. Jajaja, eso no fue una respuesta, fue una ejecución. La dejó sin chakra, sin kirki, sin dignidad. Bakugou, golpeando el brazo del sofá, muerto de risa. Así se habla. Eso es lo que pasa cuando viene una interesada, jaja. Le explotó las ilusiones en la cara. Kirishima, llorando de la risa. Bro, le reseteó la vida. Le quitó el save file. Se lo borró todo. Todoroki, muy serio, lo que lo hace más gracioso.
Técnicamente, esa mujer quedó derrotada por KO verbal. No podría levantarse ni usando hielo ni fuego. Midoriya, shock total, tratando de procesarlo. Es que, fue tan directo, tan preciso, tan devastador. Fue como un Delaware Smash emocional, pero a 300%. ¡Merecen flores! ¡Ay, qué romántica! ¡Menos yo! ¿Qué? Yo merezco 5 locales. 3 Toyotas, ¡a la mar! 2 fincas. Y una super... ¡a la mar! ¡Grítalo, reina! Cuando les... Kaminari, poniéndose las manos en la cabeza. Uy, venga, pero ¿qué le pasa? ¿Una casa? ¿Una casa? Ni Banksy pide tanto. Mina, riendo con incredulidad. Ah no, qué atrevida. Eso ya ni es interés, eso es asaltar sentimentalmente. Bakugou, bufando con burla. Una casa. Ja. Ni que fuera la primera dama. Es más barata una bomba nuclear que esa cita. Kirishima, totalmente sorprendido. Bro, ¿cómo alguien pide una casa como si fuera un chocolate? Eso no es ser atrevida, eso es querer jubilarse temprano. Todoroki, serio, analizando como matemático. Si alguien me pide una casa en vez de flores. Yo también me voy de la casa. Literalmente. Midoriya, sudando. Es que, una casa. Eso ya no es romanticismo, es urbanismo. Eso es sector inmobiliario sentimental. Hiro, secándose las lágrimas de la risa. No quiere novio, quiere un patrocinador. Jajaja. 0. Una casa, ¿qué sigue? Pedir acciones en la empresa. Un edificio completo. Aizawa, bebiendo café como si viera estupideces todo el día. Si alguien me pide una casa. La bloqueo. Y bloqueo a su familia también. Todos. Jajajajaja. Estoy ayudando a mi colega a sacudirse el titán, pero una gota de pis amenaza con caer al suelo. Y en ese momento encuentro mi paz interior, midiendo la forma, la precisión y la velocidad del líquido dorado de mi bro. Extiendo la mano con la suavidad de 1000 años de disciplina. La gota me reconoce, no como enemigo, sino como guía. Que acabo de leer. Bakugou, parado, apuntando al techo como si fuera culpable. No. No quiero recordar eso. Fue demasiada estupidez en un solo minuto. Mina, con los ojos abiertos de par en par. Es que fue mucha información. Demasiada, no puedo, me voy a resetear. Todoroki, serio, levantando una ceja. Propongo olvidar lo que acabamos de presenciar. Por salud mental. Ahora les voy a mostrar la roja. Ya, ahí. Oigan, después de esto, después de mostrar todas las parcas, les voy a mostrar Polar, ¿o no? Se tatuó. Kaminari, casi tirándose al piso de la risa. No. Dijo Raja. Al aire. En vivo. Dijo Raja. Jajajajaja, me muero. Momo, tapándose la cara toda roja. Eso fue un error catastrófico. ¿Cómo confundió Roja con eso? Aizawa, mirando la pantalla en silencio, sin procesar. Voy a fingir que no escuché nada. Voy a fingir que no vi nada. Voy a fingir que no trabajo aquí. Ha sido, rodando en el asiento de la risa. Y el otro le sigue la corriente. Todo sea por aumentar ventas, ¿qué ventas, señor? Jajajajaja. Todoroki, mirando el techo, confundido por la humanidad. Eso, ¿de verdad pasó? No sé si reír, llorar, o llamar a un logopeda. Bakugou, gritando mientras se ríe. ¡Qué burrada más grande! Imbéciles. Los dos son imbéciles. Jajajaja, pero me hizo reír. Midoriya, riendo pero tratando de analizarlo como si fuera un caso serio. Eso fue. Un error fonético de alto impacto social. Sí, muy impactante. Kirishima, aplaudiendo como foca. Bro, eso fue arte puro. Eso no fue un meme, fue una experiencia espiritual. Mineta. ¿Y si la va a mostrar o no? Porque hay que ver el producto, ¿no creen? ¡Hey! Mi mamá. Ha sido, ahogándose de la risa. No, pobrecito. Le dijo eso justo cuando le estaba pidiendo matrimonio. Jajajajaja, qué cruel. Bakugou, golpeando el brazo del sillón mientras se ríe. Jajaja. Le dijo que ya venía arrodillado. Eso es asesinato en primer grado. Mineta, con lágrimas de risa. No, yo no hubiera soportado eso.
Eso duele más que un cabezazo de All Might. Todoroki, serio, pero con la comisura del labio temblando. Esa frase le quitó más puntos para entrar al cielo que todos nuestros pecados juntos. Kirishima, agarrándose la cabeza. Bro, eso es violar el espíritu del matrimonio. ¡Qué falta de nobleza! Tsuyu, tapándose la boca. Pobrecito. Él solo quería pedir matrimonio, no ser destruido emocionalmente. Midoriya, analizando el meme como si fuera una autopsia. Técnicamente. Ella aplicó un ataque crítico verbal con daño emocional X4. Sí, eso no lo salva ni Recovery Girl. Shigaraki, cruzándose de brazos, agotado. Bueno. Supongo que ese chico ya hizo reserva permanente en el infierno. Y ella también. Mi hijo es programador. Calculadora de peso. Ingresa tu nombre, Alejandro. Ingresa tu peso, 70 kilos. Cargando, 100%. Hola, 70 kilos. Tu peso es Alejandro. Denki, doblándose de risa. Jajajaja no. ¿Cómo demonios metió su nombre en la calculadora? Y encima le dio un número. Está maldita. Ha sido, limpiándose lágrimas. Jajajaja, pero al menos lo intentó, pobrecito. Quería saber su peso y la calculadora dijo. Peso. JOSE, jajajajaja, Bakugou, golpeando su rodilla del ataque de risa. ¿Qué clase de estúpido pesaría su nombre? Y lo peor es que la calculadora le respondió. Jajajajaja, qué basura tan perfecta. Uraraka, risa suave pero sin aire. No, esperen. La calculadora. Tu peso es 14 letras, jajajajaja, Todoroki, muy serio, pero perdiéndose en la risa. Eso es, matemáticamente incorrecto. Pero emocionalmente, increíble. Acepto esta ciencia. Lida, tratando de ser serio, pero su voz tiembla. Sé cómo va a utilizar un dispositivo de cálculo para pesar un nombre. Eso viola toda lógica académica. Aunque. Jejejeje. Admito que fue gracioso. Midoriya, analizando el absurdo. Bueno, técnicamente. Si la calculadora interpreta las letras como valores ASCII. Podría. No, ¿a quién quiero engañar? Eso es absurdísimo, ajajajaja. Aizawa, tirado en la butaca, ya resignado. A este paso. Los memes me van a quitar más energía que ustedes. Pero tengo que admitir. Este estuvo bueno. Tips para ahorrar. No hablo de congelar la tarjeta de crédito. Literalmente, hablo de tacaños extremos. Algo que verdaderamente le funcionó. Oscar, quitarle el azúcar al pan para el café en la mañana. Lo piensa, pechato, piensa. Estudia, sonso. Kaminari, se agarra la cabeza desesperado. Mano no. Le raspó el azúcar al pan para echárselo al café. Eso ya es vivir en modo leyenda. All for one, con tono serio, pero divertido. A ese hombre. Yo no le daría ni un Cubix. Sería capaz de dividirlo en cuotas. Ha sido, tirada de risa. Jajajaja, pobrecito el pan, quedó más pelado que Present Meat sin voz. Le robó el alma dulce. Bakugou, golpeando la butaca. Ese tipo está mal. Que compre azúcar como todas las personas normales. Quiere sacarle sabor a la pobreza. Uraraka, tapándose la boca. Si eso hace con el pan. ¿Qué hace si no tiene pan? ¿Frota el café contra la pared para endulzarlo? Todoroki, meditando serio. Quizá toma café con esencia de supervivencia. Es admirable. Y aterrador. Lida, levantándose indignado. Es una falta a todas las normas económicas. Eso es tacañería en estado puro. Necesito respirar. Midoriya, analizando como loco. Tal vez lo hace para optimizar. No hay forma lógica. Es tacañería a nivel Kyok. Shigaraki, rascándose el cuello, confundido. Ese sujeto está vivo. Yo toco el pan y se desintegra. Él lo toca y le roba el azúcar. Me siento superado. Davi, tirado hacia atrás, muerto de risa. Jajaja, eso no es tacaño, eso es ser un villano. Ese tipo me podría quitar las quemaduras para ahorrarse en gas. Toga, riendo con un juguito en mano. Qué lindo, roba a Tsukihita. Pero qué feo, no lo comparte. Yo al menos tomo sangre con cariño. Mr. Compres, haciendo una reverencia. Toda una obra de ingenio miserable. Convertir un pan dulce en un pan triste. Arte dramático. Spinner, mirando sorprendido. Bro. ¿Y si hace eso con el azúcar, qué hará con las propinas?
Azuki, te vi la cara cuando pidieron un beso, se te hizo agua la boca. Me hizo agua la boca, pero luego me negué porque vi que eres este idiota. Es que me hizo agua la boca, a ver, ven pa' acá, me gusta darle besos a mis mascotas. En esta ocasión se equivocó en esa expresión. A vos no te gusta darle besos a tus mascotas, te gusta darle besos a tu profesor. Seas cabrón, como yo ya te he hablado con mi profesor. No todas las personas somos como tu exnovia con tu productor. Kaminari, con la mano en el pecho. Bro. La última rima. Sentí que me arrancaron el alma con Garfio. Ha sido, haciéndose abanico. No, eso sí dolió. Esa barra fue más fría que Todoroki cuando no te saluda. Qué crueldad tan poética. Todoroki, parpadeando lento. Esa línea fue emocionalmente dañina. Ni mi papá me habló así. Midoriya, hablando rapidísimo. El tempo estuvo raro al inicio. Los punchlines fueron inconsist, rima final suena. Dios mío. Bakugou, levantándose furioso. ¿Qué clase de barra fue esa? Le metió una explosión directo al ego. Eso ya no es rap, es un crimen. Uraraka, tapándose la boca. Yo pensé que era una batalla amistosa. Hasta que le dijo eso. Yo me hubiera desmayado. Dabi, riendo sin aire. Jajajaja bro, le quemó el pecho sin llamas. Eso ni yo lo hago tan frío, carajo. Toga, mirando con ojos grandes. Ay. Pero qué precioso y doloroso. ¿Creen que sangró por dentro? Shigaraki, rascándose el cuello. Eso destruye más que mi decadencia. Ni yo hago tanto daño con un toque. Qué satisfactorio. All for One, muy calmado. Admiro la precisión. Esa rima fue un quirks de humillación total. Irrecuperable. Mr. Compress, dramático. Un acto final espectacular. La dignidad del pobre chico, puff. Desapareció. Shigaraki, estirando los dedos hacia una lámpara. Me pregunto si se apaga con un solo toque. Aizawa, metiendo la cabeza entre las manos. No toques. Nada. Vete a dormir ya. Toga, pasando de puntitas. Buenas noches. Y si sueño con ustedes, bueno, no se asusten. All for One, alzando su bastón imaginario. Descansen, muchachos. Mañana habrá más caos, espero. Dabi, viendo todo con pereza. Sí, ya me voy. Aunque la rima esa sí dolió, Midoriya, anotando mientras camina. La estructura rítmica, la agresividad, el impacto emocional. Se tropieza, ahí. Estoy bien, Bakugou, gruñendo. Deku, mira por dónde caminas. Y tú, Kaminari, muévete o te prendo fuego. Kaminari, pasmado. Creo que esa batalla de rap me quitó neuronas. Si mañana no despierto, ya saben por qué. Uraraka, flotando del sueño. Yo, solo, quiero, cama. Se queda dormida en el aire, ácido, jalándola de una pierna. Ven aquí, que no te voy a dejar flotar en el pasillo. Todoroki, serio, confundido. No entiendo por qué todos caminan en círculos si la salida está ahí. Aizawa, apagando las luces. Si escucho un ruido. Una respiración fuerte. Los repruebo a todos sin dudar. Todos se quedan estáticos como estatuas. Incluso Shigaraki. Y bueno, mi gente, hasta aquí llega el video de hoy. De verdad, gracias por tomarse el tiempo de verlo y acompañarme una vez más. No olviden dejar su like, comentar qué les pareció y, por supuesto, compartir el link para que más personas puedan unirse a esta comunidad. Cada vez que lo hacen, ayudan muchísimo a que este canal siga creciendo. Recuerden que este espacio no es solo mío, también es de ustedes. Aquí somos una familia que crece día a día, y me llena de orgullo ver cómo vamos formando algo especial juntos. Así que, gracias de corazón por todo el apoyo, por sus mensajes, por su buena vibra y por estar siempre ahí. Los amo y nos vemos en el próximo video, gente.